Capítulo 7. La Eucaristía, misterio de fe. El año de la Eucaristía. El Papa Juan Pablo II quiso declarar 2004 el año de la Eucaristía. Era una invitación que debíamos tomar muy en serio. El Santo Padre consideraba este año de la Eucaristía como una síntesis y culmen de todo el camino que había indicado a la Iglesia 10 años antes, cuando, en noviembre de 1994, en Tertio Milenio Adveniente, había comenzado a orientar la vida de la Iglesia hacia el gran jubileo del año 2000. La Eucaristía no es solamente un sacramento que celebrar, debe ser algo que polariza toda nuestra vida y que la reestructura desde dentro. En su carta apostólica Mane Nobiscum Domine, Quédate con nosotros, Señor, donde presenta el año de la Eucaristía, el Santo Padre utiliza las expresiones, manera de ser, actitud eucarística, habla allí como de una escuela, a partir de la cual debe difundirse una cultura de la Eucaristía, llamada a renovar la vida de todo cristiano, hasta impregnar la misma vida social. Es preciso que no solo recibamos o adoremos el Santísimo Sacramento, sino que se trata de convertirnos en Eucaristía. Se podría desarrollar por extenso todo lo que la Eucaristía, vivida con fe e interioridad, nos enseña y cuáles son las actitudes para las que nos educa progresivamente. La Eucaristía enseña a hacer de la existencia humana una acción de gracias y una alabanza a Dios. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un Magnificat. Nos enseña que el hombre es llamado a alimentarse del mismo Dios, que es un ser de comunión con Dios y sus hermanos. Es una escuela de caridad auténtica, de vida entregada por amor, de compartir, de servicio, de atención a los más pobres. Es una gran escuela de paz, dice el Santo Padre. Advirtamos que la Eucaristía no solo es enseñanza, luz para mostrar el camino, sino también transformación interior, gracia y fuerza para practicar todas estas actitudes. La Eucaristía, escuela de madurez espiritual y de fe. En un artículo de la revista Feu et Lumière sobre la madurez espiritual, número 233, he explicado que la madurez cristiana consiste en poner en el centro de nuestra vida actitudes de fe, esperanza y amor. Las virtudes teologales están llamadas a convertirse poco a poco en el fundamento de nuestro modo de ser, hasta reestructurar progresivamente nuestra psicología misma. En esta línea, quisiera hacer comprender cómo la Eucaristía es para nosotros una preciosa educación en la fe, la esperanza y el amor. Me contento ahora con hablar de la fe, las otras dos virtudes teologales serán objeto de tratamientos ulteriores. Mysterium Fidei. Una de las primeras características de la Eucaristía viene dada por ser un misterio de fe o Mysterium Fidei. Solo la fe puede hacernos penetrar verdaderamente en la comprensión de este gran sacramento. Eso no quiere decir que haya que contentarse con una credulidad ingenua, donde la razón tenga que callarse. Fe y razón se necesitan absolutamente la una a la otra. Como recordó el Santo Padre Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, se sostienen mutuamente. La razón sin fe corre el riesgo de encerrarse en una percepción del mundo demasiado estrecha, pero la fe sin la razón no puede satisfacer al hombre, que necesita movilizar su inteligencia para buscar comprender en lo posible lo que cree y justificar su fe. Sin embargo, sigue siendo cierto que el recurso que nos permite acceder a la verdad más profunda de la Eucaristía es solo la fe. Juan Pablo II lo repite, es un misterio que ciertamente nos supera y pone a dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos, pero nos basta solo la fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los apóstoles nos han transmitido. Cuando, en su encíclica, Juan Pablo II habla de María como la mujer eucarística, la primera actitud que menciona es la fe de María. Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Frecuentar la Eucaristía nos educa en una mirada de fe. Nos enseña a no fiarnos solo de las apariencias,
sino a poner como fundamento de nuestra percepción de la realidad la obediencia a la palabra de Dios, la confianza en la verdad de esta palabra. Nos obliga a no quedarnos en el nivel de nuestras impresiones, sino a tomar en serio esta palabra y el universo divino al que nos da acceso. Eso nos ayuda a superar el racionalismo. Este solo considera como realidad lo que la razón es capaz de captar por sus propios recursos y nos encierra en una percepción demasiado estrecha del mundo, donde el hombre se asfixia. Esta tendencia racionalista, que impera en Occidente desde hace algunos siglos, suscita como reacción, según puede verse hoy, una fascinación por lo paranormal, los horóscopos, la magia. ¿Cómo se explica el éxito increíble de Ole y Blood? Porque el hombre tiene necesidad de misterio, no puede contentarse con un universo reducido a lo que la lógica racional puede captar por sí misma. Lo paradójico en la cultura contemporánea, es que está continuamente dividida entre un racionalismo estrecho y una fascinación por lo irracional, a veces por lo más oscuro y peligroso. Más vale seguir en la línea de la tradición cristiana, donde la necesidad de lo maravilloso, de misterio, de trascendencia logró armonizarse con el realismo y las exigencias de la razón. Entrar en la sabiduría de Dios. Si nos apoyamos en la confianza en la palabra y las promesas de Dios, la Eucaristía, acostumbrándonos a dirigir una mirada de fe a la realidad, evita que nos encerremos en una sabiduría y seguridades solamente humanas. Eso es muy pedagógico para nosotros, pues nuestra tentación constante es juzgar toda realidad según las apariencias o según nuestros propios criterios, y hacernos así incapaces de entrar en la sabiduría de Dios y discernir su acción. Y, en consecuencia, nos inquietamos y desanimamos sin cesar, pues en lugar de tomarnos en serio las promesas de Dios, preferimos fiarnos de nosotros mismos y de nuestra percepción limitada del mundo. La necesidad más urgente que tenemos es crecer en la fe. A veces bromeo diciendo que, a fin de cuentas, el único problema serio de nuestra vida es nuestra falta de fe. En efecto, todos los demás problemas, cuando se enfrentan con fe, no son ya tanto problemas sino más bien oportunidades de crecimiento humano y espiritual. Todo es gracia, decía la pequeña Teresa poco antes de morir. Incluso las peores dificultades, cuando las vivimos en la fe y la esperanza, acaban antes o después por ser para nuestro bien y por aflorar tesoros escondidos, más hermosos y valiosos que los que pretendemos producir por nosotros mismos. El día en que lo comprendamos, tendremos una gran victoria. Estaremos en paz con la vida. Será más fácil reconciliarnos con nuestra historia personal, así como aceptar a los demás tal como son y estar en paz con ellos. Ya no tendremos necesidad de pasarnos la vida buscando culpables o chivos expiatorios a los que cargar con la responsabilidad de nuestras desgracias. La fe descubre las realidades verdaderas. Venerar la Eucaristía es para nosotros una manera muy fuerte de confesar nuestra fe en la verdad de la palabra de Dios y de hacer crecer esta fe. Eso nos hace también experimentar que la fe nos da acceso a la realidad verdadera. Lo que creemos, aunque eso sea a veces en parte oscuro para la razón y desconcertante para la sensibilidad, acaba por revelarse como la suprema realidad, que no nos decepciona, sino que por el contrario logra satisfacernos más allá de lo que esperábamos. Veamos lo que dice Balduino de Llull, un cisterciense del siglo XII. Cristo estaba oculto, desde el comienzo, en el seno del Padre. Está luego oculto bajo la forma de esclavo que asumió. Se esconde aún ahora en el sacramento que instituyó. Oculto en el seno del Padre, lo encuentra la fe, oculto en una humanidad, lo encuentra la fe, y es aún la fe la que lo descubre en el sacramento en que se oculta. Grande es la virtud de la fe que obtiene tal gracia de familiaridad con Dios. La celebración de la Eucaristía vivida con fe y amor, las horas pasadas en coloquio silencioso ante el Santísimo Sacramento, nos llevan de modo cierto a una experiencia verdadera de Dios, en la que se hace evidente para nosotros que estamos tocando la realidad última. Paradójicamente, un misterio tan pobre y desconcertante en cuanto a las apariencias nos hace vivir de vez en cuando momentos de una plenitud y de una felicidad que superan todo cuanto la tierra puede conceder.
En Mane Nobiscum Domine, Juan Pablo II se refiere a la experiencia de los santos, y sin duda a la suya propia, con estas palabras. ¿Cuántas veces han derramado lágrimas de conmoción en la experiencia de tan gran misterio y han vivido indecibles horas de gozo nupcial ante el sacramento del altar? La Eucaristía nos permite pronto o tarde, gustar y ver cuán bueno es el Señor, como dice el Salmo 34, nos pone así en contacto vivo con la más real de las realidades, el Dios Amor. Estoy persuadido de que esta experiencia de los santos está destinada a convertirse en la experiencia de todos los creyentes. Habrá en los años por venir cada vez más milagros eucarísticos, no forzosamente manifestaciones extraordinarias, sino en el sentido de corazones que van a transformarse y psiquismos que van a curarse en contacto con la Eucaristía. El amor a la Eucaristía es la ocasión de experimentar que el acto de fe nos abre a realidades insospechadas que, con ser misteriosas y desconcertantes para nuestras facultades humanas, no son menos realidades sólidas, verdaderos puntos de apoyo para nuestra transformación interior y nuestro crecimiento humano y espiritual. Pablo felicita a los colosenses por la firmeza de vuestra fe. La fe seguirá siempre de algún modo un salto a lo desconocido. Pero la fe es sólida, pues las realidades a las que nos da acceso no pueden decepcionarnos, al contrario, nos llenan, nos hacen vivir y nos renuevan interiormente de día en día. El justo vivirá de la fe. Y la Iglesia del futuro encontrará una sabiduría y una vitalidad extraordinarias en su fe eucarística.